Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro dialogando con Darío Armando Flores Soria, quien es el actual dirigente del Centro de Estudios Religión y Sociedad. ¿Qué tal, Darío? Buena tarde. Muy buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atender a la invitación. Vaya al diálogo. En este aspecto, uno de los tópicos principales es precisamente narrar qué es, cómo surge y qué hace el Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, Darío, en el cual, pues bueno, dicho sea de paso, soy investigador colaborador y ahora en calidad, vaya, de director que estás del centro. En ese aspecto es muy ad hoc esta invitación para poderle dar difusión al trabajo que se hace pues desde el Centro de Estudios de la Religión y Sociedad. Precisamente, Darío, la pregunta inicial obligada de manera de saque, vaya, o sea, como primera premisa, ¿qué es el Centro de Estudios de Religión y Sociedad? ¿Desde cuándo existe? ¿Y qué se estudia allí? Pues, bueno, pues es más que evidente, pero bueno, quizás no lo sea tanto. En ese aspecto sería la primera premisa, Darío. Bueno, quisiera hacer un contexto sobre los estudios de religión en la Universidad de Guadalajara, que están vinculados aproximadamente al año de 1950-60 con el doctor y investigador en ese entonces, el doctor Alberto Ladrón de Guevara, que él era médico de profesión y también era historiador. Eh, Él va a centrar su clase de historias comparadas de la religión en bueno, no es departamento, sino era la Facultad de Letras en ese momento, y es la única pues clase que en ese entonces participaba de temas de religiones comparadas. Hay que recordar que en estos años de la Guerra Fría había dos grandes tendencias de ciencias de la religión en el mundo occidental, y en la Unión Soviética también eran ciencias religiosas, pero era una revisión desde estudiarlas como ideología, como algo, una falsa conciencia, ¿no? Y bueno, en la Universidad de Guadalajara, el doctor Ladrón de Guevara va a tratarlo como historias comparadas, de tal forma que él va a salir en los años 70 por enfermedad, muere en el 78, y una de sus alumnas y colaboradoras, la doctora Magdalena González Casilla, va a retomar la clase de historias comparadas e igualmente ubicada en la Facultad de Letras. Posteriormente viene el cambio en la Universidad de Guadalajara hacia un cambio que hoy tenemos, que es la red universitaria, y la doctora Magdalena va a continuar largamente con ello hasta que ella también fallece, desafortunadamente hace unos años. Entonces, la historia es que en el Centro, sobre todo de Ciencias Sociales y Humanidades, impulsado por el Departamento de Cultura Regional, por quien era el director, el doctor Rodríguez Lapuente, con ese gran proyecto de humanidades, pues va a retomar, van a surgir varias asignaturas en torno al estudio de la religión, y que va a ser historia de las religiones, antropología de la religión, filosofía de la religión, sociología de la religión. En algunos otros, en el centro, por ejemplo, los altos, está la historia de Dios, y bueno, hay otras así asignaturas. En ese contexto de antes de la red y posterior, en el Departamento de Cultura Regional estaba ubicado el programa de estudios de la religión, programa PERIS, que era como sus iniciales. Entonces lo coordinaba la doctora Celina Vázquez Parada, Víctor Ramos, que también este colega ya falleció, estaba ahí Volcan Bot, estaba el autor Ángeles Gallegos, había más compañeros, pues, el doctor Francisco Barbosa, bueno, había mucha gente en este programa que era el Departamento de Cultura Regional. Yo cuando llego a este departamento me integro a los estudios de religión, hay una investigación por el cambio de milenio al año 2000, y que son sobre apariciones milagrosas. Y entonces el PERIS
tiene usualmente un pequeño seminario ahí en este departamento que va a cambiar, no solo, bueno, de nombre, se va a convertir en el Centro de Estudios de Religión y Sociedad, y el acta constitutiva es del año 2003. Posteriormente, el Departamento de Cultura Regional va a desaparecer con la muerte ya del doctor Rodríguez Lapuente. Va a desaparecer el departamento y nosotros, como centro, vamos a emigrar al departamento de filosofía. Nuestro cambio, el primero como decreto que aparece el Centro de Estudios de Religión y Sociedad, como lo vuelvo a repetir, es en el 2003, estando de rector el maestro Trinidad Padilla López. Para el 2008, que es el cambio al Departamento de Filosofía, está Carlos Briceño de rector, y entonces, pero en todo este tiempo no se va a dejar de realizar este evento que ha sido como el principal, que es el seminario mensual con cuestiones de religión. A lo largo de todo de estos periodos, igual anualmente o más, pausado en 1, 2, 3 años, se van a ir publicando libros. Un primero va a ser aquel que viene en el año 2000. Si quieres compartir la pantalla, perdón, para que ustedes vean, a ver si ahí ya se ve. ¿Se ve ahí, Omar? Ya se nota acá la pantalla. Ya se ve, ok. Miren, un primer publicación está este diálogo entre razón y fe con el teólogo Eugen Drewermann en Guadalajara, que aquí estuvo precisamente en el año 2000, y el 2001 va a salir este texto. Después tenemos con el evento que hubo sobre las Torres Gemelas, se va a publicar este otro texto en el 2003, que es La Guerra de los Dioses. El primero, perdón, está coordinado por la doctora Celina Parada como coordinadora de un texto colectivo. Después, en La Guerra de los Dioses, está su servidor, está Juan Diego Ortiz Acosta y la doctora Lourdes Celina Vázquez Parada. Tenemos luego otro que también se va a producir en torno a esto, que era la beatificación y santificación de Juan Diego en el 2006. Para otro de ese mismo año va a ser el texto de Juan Pablo II, Benedicto XVI, por la doctora Celina Parada y Volcan Bot. Hay también uno que va a producir el doctor Juan Diego Acosta sobre la opción de los pobres en la era de la globalización. Tenemos uno que es sobre cultura, religión y sociedad, coordinado por la doctora Celina Vázquez Parada y la maestra Laura Muñoz Pini. Y luego habrá un colectivo también en torno a las mujeres, donde aparecen varios textos dedicados a las mujeres y la religión. No todos son sobre religión, pero aparecen varios ahí en este texto: Mujeres Jaliscienses del siglo XIX, Cultura, Religión y Privada. Para el 2011 aparece que es La Idea de Dios en Guadalajara. Otro que tuvimos un primer coloquio, Diálogo Presente y Futuro de las Religiones y la Espiritualidad. Esta memoria pues es coordinada por el doctor Juan Diego Ortiz Acosta, que aquí quiero acotar que la primera directora del centro fue la doctora Celina Vázquez Parada, y como ya se puede ver aquí, en el cambio va a estar el doctor Juan Diego Ortiz Acosta, y esta memoria del coloquio que se realizó entre el ITESO, el Instituto, el ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara, la UNIVA, que es también la Universidad Pontificia aquí en Guadalajara, y el CERIS, por parte de la Universidad de Guadalajara, realizamos este coloquio en el año 2011. Posteriormente se sacó un libro en 2012, Dios existe, una mirada al debate filosófico y teológico. También, ya coordinado por Juan Diego Ortiz y su servidor, aparte de Graciela Bascal.
Tenemos las voces contra la ortodoxia, teólogos progresistas que disienten de la tradición, en el 2013. Este fue coordinado por Juan Diego y por Arturo Navarro de ITESO. Hay un segundo volumen que va a ser Las voces contra la ortodoxia en el 14 y por los mismos coordinadores. Esto llega hasta acá, hay más textos, pero ahorita los muestro y voy a dejar de compartir. Entonces, esta cuestión ahora sí, del CERIS, como hice un pequeño semblante hasta el 2014, todos los libros pues van a ser producto o bien por un tema o bien por el seminario. Usualmente es el seminario el gran productor de los textos o por colegas, digo, que están ahí trabajando. Al estar conformado el centro por investigadores de diferentes disciplinas, historiadores, filósofos, antropólogos, también investigadores de semiótica, como es el doctor Raymond Saganogo. En fin, las diferentes líneas, pues son múltiples las aportaciones o la producción, y entonces el centro sí tiene una cuestión de realizar temas sobre religión en general, pero claro que va a ser temas contemporáneos o pueden ser históricos, y en su gran mayoría sí con un libre acceso también a las creencias de los que participan. Pues hay creyentes católicos, hay islámicos, hay judíos, hay paganos, hay ateos. Entonces ese no ha sido pues un problema para el centro, sino una cuestión de diálogo, que también ha sido tratado estos temas, ¿no? Entonces el centro básicamente no tiene solo una orientación, vamos, de historia o una metodología, ¿sí? Eso sí lo quiero aclarar, Omar, porque hay otras cuestiones o instituciones dedicadas a eso que a lo mejor sí lo tienen. En el país hay varios, el doctor Helio Masferrer Kahn, bueno, pues es antropólogo, él tiene muy claro el sistema de creencias religiosas desde la antropología y política, tiene una red de investigación, que por cierto habrá una reunión acá en octubre en Guadalajara de esta red con vinculación a la UNIVA. Está otro que es las investigaciones que han realizado la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga, investigadora de la Universidad de Guadalajara, y René de la Torre, la doctora René de la Torre, de CIESAS, que ellos han tenido un trabajo largo, han tenido una producción enorme desde la perspectiva sociológica y antropológica. Y el otro es, a ver, déjame me acuerdo, estoy tomando un texto para acordarme perdón, sí, el doctor Roberto Blancarte, que también tiene toda una línea de investigación. Aparte de esto, hay muchos, digo, personas, centros, que hoy está, que hay, el tema, vamos, es bastante amplio, ¿no? Pero el CERIS, ubicado, bueno, con filosofía, sí ha tenido una mayor influencia por sus integrantes, que la mayoría sí son de tendencia filosófica, pero digo, no queremos centrarlo ahí, porque también hemos abordado pues temas como lo que vieron, pero el que no apareció fue Reflexiones del Mal, que salió en el año 2017, ¿no? Que tiene bastantes, aquí hay historiadores, hay filósofos, y el trabajo de la producción de los libros pues es ahora sí que en comunión con otras instituciones, con ITESO, con UNIVA, como van surgiendo. Y este texto que expongo ahora, Espiritualidad sin religión, pues fue una colaboración y realmente, bueno, con ITESO, pero ITESO es el que va a producir ahora este texto en el 2019, ¿sí? Ese texto. Otros que han aparecido recientemente, bueno, fue uno, Religión y Política en la cuarta T, ¿sí? No sé, ahí se ve bien, en la cuarta T. Es una revisión del primer año de AMLO, de diferentes, aquí ya participas, creo tú, Omar,
¿Si estás en este o no? No me acuerdo. No, en ese no, de hecho yo me meto en el Al 2015 del siguiente. centro. Ah, Ajá, ok. Bueno, pues es un análisis sobre la propuesta de religiones en el 2021 que tenía AMLO. Y bueno, aquí hay, el libro no es pro AMLO, tiene más bien hay que decirlo, tampoco es en contra de AMLO, es una crítica desde el campo religioso, desde la investigación, a las propuestas que hace el presidente. Y por último, bueno, el último texto que tuvimos fue este de filosofía y espiritualidad. Está muy clarita el tema, a lo mejor no se va a ver el título. Eh, Reflexiones desde la tradición filosófica en diálogo con el presente. Y bueno, aquí en varios de estos ya textos pues está el jefe del departamento, que es el maestro José Alejandro Fuerte, que va a aparecer, en el cual yo aparezco también ya como coordinador. Y vamos, que yo ya tengo de director del CERIS, que pues yo creo que ya tenemos que hacer un cambio, pero hasta ahorita habían estado eligiéndome porque es un puesto honorífico, es decir, no se recibe ninguna remuneración por el cargo. O sea, no lo recibió ni la doctora Celina, ni el doctor Juan Diego, ni su servidor. Y pues yo ya tengo casi 12 años en siendo el director de series. Este, bueno, gran panorama puede hablar de los diferentes temas que hemos abordado, aparte de otros temas que se han participado en coloquios, en foros, a peticiones, en entrevistas de televisión, de radio, de notas periodísticas, o sea, entrevistas periodísticas. Todos los miembros de series de una u otra forma han participado de eso, y además que hay una cuestión como cíclica en el año, ¿no? Por ejemplo, Semana Santa, entonces nos hablan, ¿usted qué opina de esto? O eventos que puedan suceder, por ejemplo, una famosa escultura que pusieron aquí en Guadalajara, en la Avenida Federalismo, y creo que es Herrera y Cairo la otra, o Angulo, que se le llamó sincretismo, que es sobre la Virgen de Guadalupe, y que pues causó revuelo y también encono entre algunas personas católicas, en algunas digo porque no en todas, un grupo que se oponía a que estuviera ahí la escultura, ahora con el gobierno de Alfaro, y pues no se movilizó la escultura. Yo sí estaba de acuerdo que la movieran porque se tiene que ver de todos los puntos, darle la vuelta, y pues ahí es muy difícil porque es una avenida muy transitada, ¿no? Así, hay una serie de eventos que van apareciendo, este, sobre temas, digamos, que son emergentes, y otros de más larga duración que tenemos a veces para abordarlos. No sé, Omar, si queda, bueno, respondida esta pregunta que tú me haces. Y ese es así como un gran panorama de eso, y podemos ir hablando de, bueno, otros aspectos, ¿no? sí, bueno, esta es muy interesante para mí, Darío, personalmente, en tanto que actualmente investigador colaborador en el centro. Yo me incorporo precisamente en el 2015. Yo entonces estudiaba la maestría en estudios filosóficos, y es precisamente por invitación del doctor Juan Diego Ortiz que paso a ser parte del centro de investigación, ¿no? En este aspecto, los temas pues, muy variados, ya lo mencionabas, ¿no? Historiadores, politólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, lingüistas, y quizá más disciplinas, abogados y demás, ¿no? En ese aspecto se trata de ver el fenómeno religioso ligado con distintas facetas, y esto también es muy interesante, fenómenos emergentes, ¿no? De varios de los miembros han comentado incluso la venida del Papa, sucesos que acontecen, vaya, en la agenda nacional y política que tienen que ver precisamente con los temas de la laicidad. Precisamente también otra de las premisas que lanzas ahora es la necesidad de crear centros regionales de investigación. Por ejemplo, esto del fenómeno religioso en México, mencionabas ya el CIESAS, ¿no? También hay pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Instituto de Investigaciones jurídicas, antropológicas, con sus propias especializantes, ¿no? El CIESAS de Occidente, bueno, el CIESAS en general, pero acá más a la mano el CIESAS de Occidente, ¿no? El trabajo de Cristina y el trabajo de René de la Torre, en ese aspecto es muy destacable, ¿no? El mapeo que ya se han hecho sobre las creencias religiosas en Guadalajara es muy interesante desde la antropología social, desde la sociodemografía, que también más o menos es la línea del doctor Helio Masferrer, son tendencias que hay, ¿no? Incluso el RIFREM, Red de Fenómenos
investigadores del fenómeno religioso en México. Son varios flancos, son varios focos a nivel nacional, el centro de las derechas en México, y bueno, en ese aspecto sí es como señalar la pertinencia de la multidisciplinaridad de este tipo de estudios, Darío. Fíjate que particularmente se me pasa esto del RIFREN, que es un, pues todavía de la red de investigadores del fenómeno religioso, ¿no? Pero que inicialmente este evento se inició por la UDG, la UNIVA, y no recuerdo si también ITESO, ¿eh? Entonces, por la UNIVA estaba el padre Armando Escoto, entre otros, estaba también, ahí participó, bueno, Lourdes Celina, Víctor Ramos, y al menos las 2 primeras o 3 sesiones, se me está yendo ahorita un personaje también que es sociólogo, un colega que todavía está, ahorita les digo el nombre, y así empieza la red del fenómeno religioso. Luego va a ser retomado por René y por Cristina Gutiérrez Zúñiga, y ellas van a armar, bueno, a lo que hoy continúa en la red del fenómeno religioso. Y pero vamos, esto retoma cosas regionales, aunque lo han hecho luego hasta en Estados Unidos, y se ha recorrido así pues el evento, ¿no? Como eventos de ese tipo, pues sí solo tenemos el de la red de Helio, que es una red latinoamericana, que pues entre ambas nos dan aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Por lo que se presenta. El CERIS ha estado, me parece que no ha crecido en ese sentido por una serie de recursos, y sí lo hemos pensado, claro, que eso se puede ampliar con la red universitaria, ¿no? Pero de alguna u otra forma, ese paso todavía no se ha dado por circunstancias desde recursos humanos hasta económicos. Pero sí se ha pensado que pudiéramos abrir algo mucho más grande, como lo estás señalando, Omar. Y bueno, pues la RIFREN ahí está, y está ahora acá la red de ciudades latinoamericanos que dirige Helio Masferrer Can, que de hecho hacia el año 2000, que fue cuando sale el Atlas de las Religiones de René de la Torre y de Cristina Gutiérrez Zúñiga, un trabajo basado en el INEGI del 2000, creo. Se daba una serie de datos, luego sale un texto de Helio que entra en el debate, no con el libro de Cristina y de esta René, sino una crítica al INEGI, donde Helio demuestra que está de alguna forma manipulada la forma de las preguntas sobre religión, que está dirigido a invisibilizar a los grupos más pequeños, más minoritarios, e incluyendo evangélicos, y que para entonces se decía que el catolicismo era entre el 83 y el 87% en México. Helio decía que no, que era de 80 o un poco menos, y ese va a ser un punto muy importante en ese debate, porque Helio va a demostrar a partir de los ritos de paso, que es el bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, incluso la cuestión funeraria, a partir de un compendio que tiene el Vaticano, demográfico, donde ellos tienen los datos de toda la Iglesia mundial. Helio entonces lo compara con lo que propone el INEGI, y además demuestra cómo los del INEGI iban y le ponían a Norberto, el ex cardenal en México, pues que le llevaban el cuestionario para que lo palomeara, ¿no? Cosas de este tipo. Helio lo dijo públicamente, bueno, en el libro también señala muchas de estas cuestiones. Entonces fue un poco, bueno, crítico. El INEGI tuvo que salir, y bueno, sus razones fueron que era un sesgo sociológico y no, pues, con toda la cuestión. Aparte de cómo los encuestadores preguntaban o presentaban las preguntas, encubrían el hecho de que había familias multireligiosas ya, que ya aparecía la categoría en INEGI de los sin religión, que para el 2020 ya vemos ese gran cambio. La Iglesia Católica está en un 77.27, los evangélicos no crecieron como
como se decía que iba a ser muchísimo más. Lo que creció fue la categoría precisamente los sin religión, que fue un poco un cajón desastre, esto que, o sea, es una forma de decirlo, que eran los sastres, ahí aventaban hilos, pero aparte podían poner muchísimos otros objetos, porque en esta categoría están los agnósticos, están los ateos, ¿no? Pero sí, básicamente creció a más de 10 millones y es la categoría de minorías, etcétera. Lo que ahora se está trabajando, precisamente a partir de eso, hubo un giro a poder, en todas las investigaciones, de todo lo que he nombrado, empezaron a tratar la cuestión de las minorías y el cambio religioso, la cuestión de venida de otras religiones, en fin, pero los grupos también minoritarios y eso, pues Celio estuvo en este debate, aparte, bueno, siempre él ha tratado el tema de religión y política. Es muy interesante, Darío, esta agenda que planteas en las temáticas que se van trazando como centros específicos de producción del conocimiento en materia de estudios religiosos, porque parece que van mutando conforme la misma avance de las sociedades, ¿no? El boom de los 2000, por ejemplo, dice el tema del censo. Después vienen, no sé, las otras religiones, ¿no? O sea, como muy tendiente al New Age, muy tendiente a la pluralidad. Pienso incluso en la labor que hacía, no sé, Jorge Manzano, ¿no? En este aspecto, las cuestiones ecuménicas, o sea, todos bajo un mismo cielo, ¿no? Como una especie de multiculturalismo religioso, donde Hare Krishnas, ateos, lo que sea, o sea, pueden convivir en esta metáfora, ¿no? Todos bajo un mismo cielo. Luego hay otra tendencia también como las, digamos, creencias de los practicantes, lo que más o menos de la antropología, la religión vivida. O sea, esta distinción, por ejemplo, entre las instituciones eclesiásticas, cualesquiera que sean las denominaciones y cualesquiera que sea el credo, frente a la práctica de los creyentes. Grandes fenómenos acá en Guadalajara, por ejemplo, la Judea de San Martín de las Flores, que está organizada precisamente por la comunidad de creyentes, no por la iglesia. Es algo muy interesante cómo las mismas personas llevan a ciertas prácticas sociales sus creencias religiosas, ¿no? La adoración a San Juditas Tadeo, que si arrimarle la mona, que si arrimarle, qué sé yo, ese tipo de apropiaciones de fenómenos del Malverde, o sea, la Santa Muerte, y un largo etcétera de estos fenómenos que coquetean magia, esoterismo, religión, de masas, ¿no? Es otra de las tendencias también. Y una más reciente, la espiritualidad sin religión, o sea, sobre todo con los desafíos que plantea la posmodernidad, la secularización, los avances en materia de política y sociología, precisamente ahí está, ¿no? Ese es uno de los grandes del CERIS. El otro, el problema del mal, ¿no? Porque el hombre, el problema ontológico, es una cuestión filosófica súper interesante, de si existe el mal, entonces ¿por qué Dios lo permite? O el Dios es el mal, o sea, estas posturas, digamos, interesantísimas. Y una más reciente, bueno, otras dos, en los principios o las reformas constitucionales. Pienso en la reforma del 40 constitucional y el 24, o sea, el Estado laico, lo que sea que eso signifique, que es uno de los debates, no sé, Bernardo Barranco, Roberto Blancarte, Elio Masferrer Can, Pedro Salazar Ugarte, van por allí en esas líneas de investigación, más o menos a ver la laicidad del Estado. Otra tendencia es ver derechas, derechos e izquierdas en México, que es una de las más tendientes, sobre todo este debate que hay a la luz de la libertad de conciencia en la actualidad, la objeción de conciencia, la libertad de conciencia, cómo es que ciertos grupos religiosos históricamente hegemónicos tienden a mantener su discurso uniforme pese a los avances en materia de derechos humanos y en el reconocimiento en los mismos a grupos vulnerables. Pienso, no sé, en concreto, en específico caso, mujeres, niños y comunidad LGBT. O sea, en ese aspecto, los derechos sexuales y reproductivos contra los valores, contra la familia, contra el bien en abstracto, que es prácticamente un Estado democrático de derecho contemporáneo. Ambos tendrían a atender los mismos derechos, ¿no? Lo mismo aplica para los no creyentes o para los deístas o para los agnósticos, aquellas formas no teístas, ¿no? Que es uno de los libros, por ejemplo, pienso en María Corby, ¿no? Mariano Corby, o sea, los cambios de paradigmas, por ejemplo, José María Vigil y estas otras voces que vienen de otras latitudes, que también producen precisamente conocimiento en materia de religión y sociedad, ¿no? Que es uno de los temas precisamente pues más destacados a estudiar por el Centro de Estudio de Religión y Sociedad, de ahí el nombre, supongo, que es tratar estos mismos fenómenos por su misma complejidad, desde las trincheras, desde la multidisciplinaridad. O sea, es muy, muy interesante
por ejemplo, tener colegas de otras disciplinas, porque uno jamás nunca deja de aprender. O sea, sacan datos, fuentes, textos, a la gente que hace trabajo de campo, la gente que hace trabajo de escritorio, la gente que analiza cifras, o sea, son la gente que solo lee libros, teoría. En ese aspecto es algo muy interesante, como en todas las materias actuales. Creo que es una tarea obligada como lector, como investigador, profesor, lo que sea que se haga relativo al mundo de las ideas, que es prácticamente tener en cuenta este abanico de posibilidades que ofrece la multidisciplinaridad. Y aquí está quien debate el término, ¿no? Multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, interdisciplinaridad. Eso, sobre todo los tiempos que corren, la primacía de los derechos humanos, la bioética, las perspectivas diversas en la impartición de justicia, niñez, mujeres, grupos vulnerables de cualquier índole. En ese aspecto, la religión sigue estando en la mesa, o sea, sigue estando, por ejemplo, lo mencionabas hace rato, ¿no? El libro de Andrés Manuel y la 4T, o sea, Carlos Garma, por ejemplo, todos los investigadores a nivel nacional, este antropólogo muy famoso en México, o sea, prácticamente es estudiar estos fenómenos de religiones emergentes, cómo es que la política y la religión, ¿no? A propósito del 24 y el 40 constitucional o el 130, ¿no? Separación histórica de Estados e Iglesias en México, que es otra de las venas también muy ricas de investigación, la gente que, por ejemplo, hace historiografía, por eso esto bastante enriquecedor, este tipo de redes, este tipo de centros que faciliten un conocimiento multidisciplinario, Darío, desde este punto de vista, pues el CERIS sí tiene mucho que aportar. Bueno, voy a empezar desde lo que comentabas de diferentes temas sobre lo que se ha denominado cultura popular y también lo que diferentes denominaciones para investigar el campo religioso que han ido transformándose, bueno, se han ido utilizando y los se han dejado y han pasado a otro. Sobre los estudios de religión, no solo, bueno, el CERI se está investigando, sino que en los diferentes departamentos sobre todo del CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, particularmente en la división de históricos y humanos, están las carreras de historia, antropología, geografía, letras, filosofía, ¿no? Y ahí se han investigado, los alumnos han hecho tesis sobre diferentes cuestiones que van desde la Santa Muerte, la brujería, en siglo XVII, etcétera, en historia, sobre la desaparición, sobre de ciertas cofradías. En fin, hay también muchísimo que ha aparecido ya con estas asignaturas que tenemos, que los alumnos se han entusiasmado, alumnos y alumnas, y han presentado tesis con relación a la religión. La otra que mencionabas, por las categorías, digo, eso complementa la expansión también del campo que hay en las tesis que se han hecho, y con todo lo que he mencionado de los investigadores y coloquios o eventos de las redes, ¿no? Entonces es algo muy efervescente. Ahora, las categorías que se fueron usando como religiones a la carta, ¿no? Para hablar de esta posibilidad de que la gente elegía el cambio religioso, estaba la disminución o no desaparición, cuestiones gravísimas como la pedofilia, que no solo que es una situación de la Iglesia Católica, ¿no? Sino también ha sido laica y ha sido de otras religiones. Entonces, de la emergencia y crecimiento de iglesias locales como la Luz del Mundo, hasta la cuestión de crisis que tienen ahora de el apóstol detenido, ¿no? En Estados Unidos, en fin, que han sido también campos de investigación y demás. Hasta nosotros, bueno, de tomar sí ciertos elementos que tú ya hablas de esta persona, este personaje, que es el doctor Jorge Manzano, que es filósofo él era jesuita, fallecido hace aproximadamente que no más, como 5 años, ¿no? Más o menos, digo, 10 años. Entonces muere Jorge, pero Jorge, ¿quién fue? Y entonces hay todo un seminario que estamos ahora, bueno, pasó el año pasado, 2023, se le dedicó a Jorge Manzano, porque él abrió, dentro de estas categorías, abrió categorías como Interfe, y creó, daba conferencias, tenía una revista que era Chipetotec, creó el
¿cómo se llamaba este grupo? Perdón, se me fue ahorita, ¿te acuerdas? El de Jorge Manzano. Parlamento de Religiones del Mundo, ¿no? El Bueno, propuso el de parlamentos, pero hace una asociación, se me fue ahorita. Sí. Bueno, Carpe Diem, una onda así. Carpe Diem, perdón, Carpe Diem. Entonces, Carpe Diem va a ser esto del concepto interfe, que por cierto, el maestro Elías, quien ahora dirige la cátedra, Jorge Manzano en ITESO, va a abordar en este coloquio, abordó y va a salir en el libro sobre este concepto. Voy a compartir la pantalla nomás para que se vea. Ahorita ese es el borrador, ¿eh? Yo espero que en este mes, ya solo hay unos cambios de, ¿cómo se dice? Tú me dices cuando se vea. Sí, ahí ya se Allá se parece. ve. Bueno, este ya es el borrador, solo nos pidieron hacer algunos cambios, pero aquí ya está el maestro José Alejandro Fuerte y su servidor de coordinadores, y el seminario fue así, dialogando con el doctor Manzano Vargas, bueno, Jorge Manzano, sacerdote jesuita, y los temas fueron filosofía, pluralismo religioso y mística, que él precisamente impulsó a través de sus propias conferencias y más, pues, pero nosotros ubicamos como en 3 grandes categorías esto. Hay 14 personas que escriben de diferentes cuestiones. Rómulo Ramírez García Idaza es profesor ahí del Departamento de Filosofía, Pietro Montaneri también de Filosofía, el doctor Pedro Reyes Linares de ITESO, Jorge Antonio Bárcena, un profesor invitado en la UDG, español, José Alejandro Fuerte, el director, Omar, aquí estás ahora sí ya, el capítulo que tú hiciste. Esto es de la primera parte que fue filosofía, y luego está la segunda parte que es el pluralismo religioso. Ahí está Francisco Sánchez Tornero, un colega que es arqueólogo. Está Laura Castro Golarte, la doctora Laura Castro Golarte. Ella es periodista actualmente, pero tiene un doctorado en historia, y ella retomó pues todo el aspecto que fue de entrevistar a Jorge Manzano a lo largo de pues muchísimos años en Radio Metrópoli, y que él iba a los programas y hablaba de diferentes temas, y su exposición fue en torno a estas propuestas, puso audios, una cosa muy interesante que realizó la doctora Laura Castro Golarte. Luego, bueno, el doctor Brayman retoma una cuestión eh, en la Costa de Marfil con los Acán, que entra dentro del pluralismo religioso. Está el doctor Jesús Arturo Navarro de ITESO con el pluralismo religioso, y hace todo un trabajo en este capítulo precisamente en torno a lo que propone Jorge y a Carpe Diem. Entrevista a mucha gente de Carpe Diem. Estaría luego Heriberto Vega Villaseñor, colega investigador de Q Tonalá, aquí en la Universidad de Guadalajara, y también es profesor en ITESO, y pues es una reflexión en torno a la migración, ¿no?, que planteaba Jorge Manzano. Y el último parte es la de mística. Aquí está Fabiana Costa Rico, profesor investigador en el Departamento de Filosofía, y el maestro Elías González Gómez de ITESO, que es el encargado de la cátedra Jorge Manzano, y que en su capítulo aparecerá esta cuestión. Bueno, hasta aquí dejo de compartir y me regreso a la pantalla. Aquí estamos. Entonces, las categorías han ido así. Este es el último texto que va a aparecer. Y hoy quisiera decir que dentro de lo que tú estás mencionando y todo, pues hemos retomado este aspecto de los derechos humanos, religión y sociedad, y que también hay, pues, aproximadamente, ¿no?, unos casi 20 ponentes en el seminario a lo largo del año, que es los jueves de 5 a 6:30. El mes pasado no pudimos transmitir porque tuvimos muchos problemas técnicos en el lugar donde se realizó, pero usualmente está siendo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara, y el tema ahora este año es precisamente derechos humanos, religión y sociedad. Entonces, pues ahí vas a participar también tú, Omar, ¿no? Y hay muchos colegas, tanto de esta universidad como de otras, que ya están anotados.
y de otros centros de investigación de derechos humanos. No sé si tú quieras ahondar en esto de los investigadores que están participando. Sí, es muy interesante, por ejemplo, estos temas. Precisamente este coloquio lo armamos en diciembre, ¿no? Ahora de manera colectiva, una suerte de reunión anual que se hace precisamente para deliberar los tópicos a investigar durante el año que viene, ¿no? Este caso fue debido a las tendencias actuales en los diversos centros de investigación a nivel tanto nacional como internacional, es que se echa mano de estas categorías, pues bastante del presente, muy en boga y que desde luego generan muchos debates discursivos interesantes, ¿no? De tensiones dialécticas, contradicciones, lagunas, aporías, distancias entre la teoría y la praxis, incongruencias, un montón de fenómenos que se pueden analizar a la luz desde distintas disciplinas, ¿no? O sea, nos acompañan, por ejemplo, la doctora Pilar Barrera, ¿no? De la Cátedra Extraordinaria de Laicidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y pues un montón de investigadores más, ¿no? Gente que le da desde distintos lados, distintos flancos, con estas mismas tendencias que hemos venido anunciando, que es precisamente el dedo en la llaga, ¿no? Ahora la espina en la carne, por así decirlo, los derechos humanos y las intersecciones que tienen estos con las religiones por el tema precisamente de la libertad de conciencia, el tema de las minorías étnico-religiosas, el tema de las perspectivas para juzgar en México, ¿no? Niñez, LGBT, mujeres, estas agendas que entran en abierta contradicción con principios estipulados por ciertas religiones hegemónicas y contrahegemónicas en nuestro país, ¿no? El tema de los evangélicos, el tema del catolicismo, la erupción de nuevas iglesias, no sé, la santería, la brujería, el tema de la narcomagia, el tema de la narcocultura, que si el Jesús Malverde, que si la Santa Muerte, todos estos fenómenos generan pues desde la antropología, la sociología, la política, la economía y desde luego la filosofía y un largo etcétera, además de disciplinas, ciertas reflexiones, ciertas pautas. Precisamente por eso surge esta necesidad de plantearlo, ¿no? Dicho sea pasos a la tesis de doctorado, donde el doctor Heriberto es mi director de tesis, ¿no? En ese aspecto, estar trabajando con colegas de la mano en temas que prácticamente van a la agenda nacional. En ese sentido, la construcción de conocimiento contemporáneo de fenómenos emergentes en el siglo XXI, que es este tipo de labores, por ejemplo, que se hacen pues no solo desde el CERIS, vaya, la Universidad de Guadalajara, ¿no? Diversas colaboraciones, como lo mencionas, ha tenido, no sé, con el CIESAS, con el INAS, con el ITESO, con la Universidad Iberoamericana, con la UNAM, o sea, ciertas intersecciones que surgen, pues precisamente en el hacer de investigadores, o sea, el crear conocimiento de manera interinstitucional e interdisciplinaria, que es uno de los desafíos, desde mi punto de vista, Darío, o sea, más apremiantes a los fenómenos tan complejos y cambiantes que acontecen en sociedades como la nuestra, no solo en nuestra latitud latinoamericana, sino en otras partes del orbe, por ejemplo, pensemos, qué sé yo, el tema de la laicidad, o sea, no es lo mismo la laicidad en Francia, en los países árabes, si es que existe, en Latinoamérica, en Canadá, o sea, en ese sentido, estos tipos de investigaciones, los de derecho comparado, las latitudes distintas, las culturas, es muy interesante en síntesis todas estas labores. Darío, no sé si a manera de conclusión para ir como acomodando esta serie de intuiciones, para ir dando como paso a una especie de conclusión y exhortar a la audiencia, vaya, a las personas que se nos estén viendo, nos estén escuchando, pues que forjen más su criterio, ¿no? Que forjen más sus trincheras epistemológicas, echando mano precisamente de distintas disciplinas, o sea, gente que tiene, como lo mencionabas, ¿no? En el centro y en otros centros de investigación a nivel nacional e internacional, pues diversas formaciones y por ende esto se pone más interesante pues desde la polisemia, desde distintas voces, gente que viene del activismo, gente que ha sido víctima, gente que es parte de la élite, o sea, distintas roles sociales que, por ejemplo, sí cambian mucho, no sé, la perspectiva de un ateo que la de un creyente, ¿no? El más ferviente de todos los creyentes que el ateo más ateo de todos los ateos, ¿no? En ese aspecto es algo muy interesante verlo desde las intersecciones cuasi existenciales que existen de las personas al momento de abordar este fenómeno y un montón de tantos más, ¿no? Que esto es, bueno, solo la intersección ahora cae acá en el ámbito de la religión, cómo es que se cruza con otras disciplinas de las ciencias sociales o de las ciencias biomédicas o de otro tipo de áreas de conocimiento, ¿no? O sea, la bioética, los derechos humanos, política, la historia, la economía y un largo etcétera. En ese aspecto, Darío, al respecto, ya como para ir cerrando el diálogo, o sea, para Sí. darle como una reflexión final a esto del series.
Bueno, me gustaría de esta reflexión que tú acabas ya de mencionar todos los muchísimos temas que hay precisamente por abordar. No todos, claro, nosotros lo estamos abordando. A los colegas, cuando es el seminario, bueno, pues nos apegamos al tema que se elija, pero también, claro, hay que decirlo que por su cuenta pueden estar desarrollando otras investigaciones. De antemano me disculpo por no citar aquí a todos los colegas de CERIS, de los fundadores. Sí quiero poner a algunos que fueron los grandes fundadores, entre ellos Rodolfo Morán Quirós, el sociólogo, que aún continúa él en RIFREN junto con Cristina y René. Lourdes, ay, se me fue ahorita su nombre, Lourdes González, que es investigadora, es historiadora. En fin, hay muchísimos, y hoy actualmente, bueno, entre ellos estás tú, que eres miembro del CERIS, están eh, Julián Molina, el doctor Julián Molina del departamento, Rómulo, eh, eh, que ya lo cité, que ha estado participando en varios de los seminarios. En fin, ahora hay muchísima más gente vinculados al centro, pero los temas sí, efectivamente, dado esta posibilidad, pues vamos abordando, ¿eh? Y confiando, bueno, que también hay muchas perspectivas y mucho de donde todos pueden investigar. Me gustaría concluir con mostrando el cartel, no sé si te parece, Omar, qué es lo que estamos ahora, y que precisamente da cuenta de las personas. Tú me dices cuando se vea. Está Ya se cargando ve. ahí, ya está a punto de salir. Ya, ahí ya está. Tápame. Ok, este es el actual cartel del seminario 2024, Derechos Humanos, Religión y Sociedad. Y pues, por ejemplo, uno de los temas que tú mencionas de derechos humanos, la última sesión que estuvo la doctora Sofía Melendres, que aquí abordó los límites de la libertad, y el doctor José Rosario Marroquín Ferrera, sacerdote jesuita, derechos humanos como refugio y salida. Uno de los temas que se dio ahí un debate es entre la gran propuesta que hay de derechos humanos, pero que están vinculados a los estados-nación con respecto a qué es el territorio, y que se contrapone a veces al territorio de los originarios, y que esto ha dado pie a que se tenga que hacer una crítica y por lo tanto otra alternativa de una forma de plantear los derechos humanos. Eso fue en la última conferencia que dio él en el CUSH, allá la tuvimos, en el CUSH Belénes, y me parece un tema interesantísimo, pero ustedes aquí pueden ver, voy subiendo abril, en mayo, los trabajos que estarán del doctor Pedro Reyes y el doctor Rafael Ambris González, 30 de mayo, el 27 de junio, eh, pues abordarán esto como jóvenes, creencia de derechos humanos, Estado laico. Digo, varias cosas que tú has ido ahorita mencionando, Omar, los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Para el 29 de agosto, que está el maestro Elías González, y luego la cuestión jurídica de la religión, Elías González, la doctora María del Pilar González Barreda, derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces aparecen todos estos temas que tú ahora estás diciendo, estás comentando, y que bueno, como pueden ver, vamos a tener hasta el 5 de diciembre, es nuestra última, eh, pues ahora sí que sesión, que les comento son los jueves, y ahí estará precisamente, cierra esta sesión, el doctor Heriberto Vega Villaseñor con Derechos Humanos, Migración y Religión, y el maestro Rodolfo Bañuelos Zamora con Simulación en Políticas Públicas y Legislaciones Focalizadas a Comunidades LGTB y más en Jalisco, México, amenaza latente a la laicidad. O sea, pues dejo de compartir para cerrar la sesión, Omar. Me parece muy importante, pues, cerrar como que se vea que, bueno, pues hay mucho todavía a abordar, imposible abordar todo en un mismo tiempo, pero sí, al tomar, pues, temas, exploramos
territorios que otros colegas están metidos en otro tipo de territorios, con otras propuestas que también. Entonces, me parece que entre todos damos un gran panorama a consultar para poder, quien le interese el campo religioso, el estudio sobre religiones, los sistemas de creencias religiosas, emergentes, minoritarias, mutaciones institucionales, etcétera, pues que estos campos, digo, estas investigaciones de diferentes instituciones y colegas están dando cuenta de ellos. Yo con esto concluyo, no sé si tengas Muchas algo gracias, más. Darío, por el espacio. Y bueno, yo a manera de conclusión añadiría esto precisamente, lo rico en los tiempos que corren, hacer redes, o sea, crear redes de investigadores, crear redes de colegas y pues ver los mismos temas, los mismos tópicos, digamos, desde otras latitudes, desde otros flancos, desde otras comunidades epistémicas, es muy rico, porque quizá los autores a los que tú llegaste a una conclusión en otra comunidad son los buenos, o son los malos, o ni siquiera existen, o no son los hegemónicos, y eso como investigador es algo muy rico. Esta sería como mi conclusión, precisamente al respecto de los estudios multidisciplinarios o transdisciplinarios del presente, que todos tienen ya esta marca, ¿no?, indeleble del siglo XXI. Ya no puedes dedicarte única y exclusivamente a una disciplina. Yo soy abogado, yo soy, no sé, historiador, yo soy político, pues tienes que obligarte un poquito más a empaparte de otras disciplinas por la misma complejidad de los fenómenos. Esta sería mi conclusión personal, Darío, y bueno, nada más agradecerte el espacio, toda esta información bastante interesante, bastante útil para quien le pueda resultar así, del hecho del estudio de religión, el Centro de Estudios de Religión y Sociedad, en la cual, pues, bueno, somos colegas, ¿no? Ahora en calidad del director actual y en este sentido como investigador colaborador, y pues nada más que agradecerte, Darío, por el espacio y no sé, muchísimas No, gracias. pues muchas gracias y comentar que estará ahí un link donde pueden descargar los textos del CERIS, que es tanto del Centro Universitario de Ciencias Sociales como otro de un blog que hay y que ustedes pueden acceder a una descarga gratuita. Pues Vale, pues muchas muchísimas gracias por la gracias, invitación. Darío. Muchas gracias a todas, a todos y bueno, gracias. Nos vemos, hasta luego. Buenas tardes.